Bueno, voy a hablarles un poquito sobre el libro de Sergio Tamayo, que pues es un libro que se denomina un libro de autor, ¿no? Bueno, y en realidad como es un libro de libre acceso en la página de la red como el resto, que ya lo mencionaron los autores y los comentaristas, pues no hay que hacer labor de convencimiento para que compren el libro, ¿no? Sino pues más bien lo que yo me propongo es como pues que tratar de contagiarlos pues de la idea de leer este libro, de la importancia de este libro para nuestras propias investigaciones, ¿no? O cómo nos puede ayudar el libro de Sergio Tamayo a entender nuestros propios problemas de investigación. Lo primero con lo que quisiera empezar es pues el abordaje del libro, porque pues regularmente lo que acostumbramos en las investigaciones es pues como seguir el proceso, ¿no? Como tener un marco teórico de referencia, una metodología, después ir al trabajo de campo y finalmente presentar nuestros resultados, ¿no? Yo creo que aquí lo que Sergio hizo es diferente en ese sentido porque pues son trabajos que él ha hecho a lo largo de varios años, pero después regresa a ellos y vuelve a dar una nueva lectura y entonces el resultado es que nos ofrece una propuesta teórica, pero también una propuesta metodológica, ¿no? Entonces yo creo que eso es como muy valioso porque nos hace entender también el proceso de investigación de una manera distinta, ¿no? No solamente de una manera lineal, sino pues más bien como regresar, ¿no? Como en este eterno proceso de la investigación, ¿no? Y también como entender que las investigaciones nunca son investigaciones 100% terminadas, ¿no? Y que siempre podemos aprender algo de ellas, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata el libro, no? El libro trata de movimientos sociales, ¿no? Pero específicamente de la dinámica de la protesta, la cultura y la política, en dos ámbitos. La construcción del espacio público como campo de batalla y la significación y resignificación de los repertorios. Hay tres grandes ejes que atraviesan el libro, ¿no? Que son el espacio simbólico de la protesta, los movimientos y las organizaciones sociales y cómo se apropian social y políticamente el espacio público, y el papel de los repertorios de la movilización en la dinámica de los movimientos. Bueno, y justamente creo que uno de los grandes aportes de Sergio, ¿no? Entre muchos, es como la importancia justamente, ¿no? Como el título lo dice, del espacio público. Y aquí creo que el tema de que Sergio tenga una formación como arquitecto, pues nos ayuda a ver algo que de repente a lo mejor en las ciencias sociales olvidamos, ¿no? Y digamos que es como un beneficio de la interdisciplina, ¿no? Que también fomenta Sergio en sus investigaciones, pues alcanzar a ver estas otras cosas que no se ven siempre, ¿no? Y una de esas cosas es el espacio público. Y bueno, justo cuando leí el libro yo pensaba un poco pues como en una referencia que también es una referencia de Sergio, que es Tilly, ¿no? Y justo Tilly habla como de la importancia del espacio público como un mecanismo para poder entender los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, como teniendo a Tilly en la cabeza, pero sabiendo el trabajo de Sergio desde siempre, pues entonces esto cobra como mucho sentido, ¿no? Porque uno puede alcanzar a ver, ¿no? A través de los escritos de Sergio y de sus investigaciones, que el espacio es fundamental, ¿no? Para poder entender la protesta y que pues uno en realidad casi nunca lo tiene presente, ¿no? Como que siempre pensamos los movimientos de una manera, pues sí, ¿no? Como si estuviera, como si no los pudiera, más bien sin pensarlos en un espacio, ¿no? Y en tanto físico, ¿no? Pero también simbólico. Entonces, y bueno, hay también, ¿no? El libro trata sobre los intersticios analíticos entre la política y la cultura y el acercamiento teórico y metodológico es etnográfico y situacional, que también es uno de los aportes de Sergio que voy a tratar en un momento. Y digamos que así como grandes preguntas que se plantea Sergio son cómo analizar los movimientos sociales a partir de la observación etnográfica y situacional, y cómo analizar los movimientos sociales a partir de la observación etnográfica en el espacio público.
Y bueno, en términos así como más formales sobre el libro tiene 3 apartados, ¿no? El primer apartado es teórico-metodológico, que son 3 capítulos, y en este es en el que profundiza sobre la teoría y la metodología del espacio simbólico de los movimientos sociales, ¿no? Dentro de estos 3 apartados, el primero es, el capítulo 1 es sobre espacios y repertorios de la cultura política de los movimientos, el segundo es el espacio público de los movimientos sociales y el tercero es cuando la sociología política se encuentra con la etnografía de la protesta. Me gustaría detenerme un poco en el capítulo 3 justamente porque, bueno, el capítulo 1 profundiza como en sus referentes teóricos, ¿no? En los referentes teóricos de Sergio, en su propia propuesta, ¿no? De leer estos referentes teóricos y, digamos, digerirlos y apropiarse de ellos. Pero me gusta mucho el capítulo que es más bien metodológico, que es el capítulo 3, porque justamente también es una propuesta de Sergio, resultado de sus investigaciones, ¿no? Y me gusta mucho también porque pues me siento un poco ahí reflejada y como en algún momento me incorporé como a este proceso que lo llevó digamos, a construir esta propuesta metodológica. Y bueno, entonces por eso me gustaría hablar de él. Que en realidad su propuesta metodológica es resultado de varios años de un taller de etnografía urbana y cultura política que ha organizado con la UAM Azcapotzalco, ¿no? Y con una serie de profesores de la UAM y bueno, un poco como el resultado o el aprendizaje dentro de estos talleres es como observar la protesta, ¿no? Que también es, yo creo, una parte importante, no solo como que es importante, ¿no? Pensar los movimientos, pero también observarlos, ¿no? Y digamos el estar ahí. Entonces, un poco la propuesta metodológica de Sergio consiste en eso, ¿no? Como en poder observar la propuesta, pero también acercarse a los que participan en la protesta, saber qué es lo que ellos están pensando de la protesta y después nosotros pensar sobre lo que están pensando los participantes de la protesta, ¿no? Y sobre todo, que creo que es el eje fundamental, la triangulación de métodos, ¿no? Es decir, sí acercarse a la propuesta, ¿no? Hacer como un análisis situacional, etnografía, pero siempre pensando en términos de triangulación tanto teórica como metodológica, ¿no? Entonces, bueno, justamente destaco este capítulo porque, como les decía al principio, ¿no? Lo que podemos obtener de este libro es como pensar nuestras propias investigaciones y obtener también, ¿no? Como estudiantes, un referente sobre el estudio de los movimientos sociales, ¿no? Digamos, pues sí, ¿no? Como un referente nacional de cómo estudiar los movimientos sociales, ¿no? Esta es una opción porque esa también es, digamos, una carencia de a lo mejor de las propuestas del pensar los movimientos sociales, que a veces no siempre son tan claras las propuestas de acercamientos metodológicos, ¿no? O sea, de cómo estudiarlos. Y creo que este capítulo 3 de Sergio, en todo el libro en realidad, pero pues este capítulo como que nos puede ayudar a eso, ¿no? A pensar cómo podemos estudiar los movimientos sociales. Bueno, la segunda parte del libro es como una parte más explicativa y aquí son trabajos que Sergio ha hecho, como les decía, a lo largo del tiempo. Uno de los capítulos es sobre la apropiación del espacio público de la Marcha del Color de la Tierra en 2001, que realizó el EZLN. Otra es la movilización en 2008 por el 40 aniversario del 2 de octubre del 68. Y otro es sobre, digamos, el movimiento popular en torno a Andrés Manuel López Obrador en 2008, ¿no? Entonces, lo que podemos aprender como de esta segunda parte que se llama el espacio etnográfico de la protesta es justamente eso, ¿no? Cómo podemos ver el espacio público como un espacio de disputa, ¿no? Como lo nombra Sergio, pero en relación con los movimientos sociales y además propiamente como ejemplos, ¿no? De cómo podemos, bueno, más bien cómo Sergio ve esta apropiación, ¿no? Y finalmente, el último apartado, que también son 3 capítulos, y que Sergio nombró dinámicas y repertorios de la movilización,
pues un poco lo que Sergio intenta hacer ahí es pues ver los significados de los repertorios de la movilización, las estrategias de resistencia, sí, y pues también, ¿no? Con casos muy específicos, que es pues el movimiento en torno a también, ¿no? al fraude electoral del 2006 con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esta toma de Reforma. Y digamos como las respuestas que se dieron después, ¿no? O bueno, más bien en el momento de la toma de Reforma. Y finalmente como un ejemplo de los repertorios de la revuelta que él denomina específicamente en esto que se llamó la Primavera Árabe, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Es como lo que yo podría decirles para tratar como de estimularlos a leer el libro de Sergio, ¿no? Que repito, es de libre acceso. Sergio tiene bueno, como referentes muy claros, ¿no? Y él los reconoce en el libro. Uno de ellos ya lo mencioné, es Tilly. Pero creo que también esta es otra como gran, pues otro gran aporte de Sergio, ¿no? Que es que no se queda únicamente con uno de los autores, ¿no? Y digamos, trata de aplicar eso a la realidad, sino más bien trata de hacer una propuesta como ecléctica y crítica que él le denomina, con Tilly, ¿no? Pero también con Tureini Melucci, ¿no? Que algunos podrían pensar que es como una perspectiva difícil de compatibilizar, pero pues no lo es. Y también pues James Jasper y Olivier Filiul, ¿no? Que hoy tuvimos en la conferencia magistral. Y bueno, pues eso, como creo que uno de los elementos importantes, digamos, alternos que nos puede servir, ¿no? Además de para entender los movimientos sociales, es para entender un poco la cultura política de los movimientos sociales, ¿no? Que también es como un tema, digamos, colateral y poco abordado sobre los movimientos sociales. Y bueno, pues no sé si Sergio quiera agregar algo y también pues pienso que dejar como el espacio aprovechando de que el autor está aquí, ¿no? Si tienen como alguna pregunta sobre el libro, sobre la perspectiva teórico y metodológica de Sergio para estudiar los movimientos sociales y la protesta en general, ¿no? Pues muchas gracias, Azu, por la presentación y no sé qué sigue ahora. Se supone que yo era moderador de aquí. Sí. Entonces el asunto es más bien ahorita si hay preguntas para los 3 libros, si hay algún comentario. Preguntas y comentarios, por favor. Sí, en relación al primer libro, Resistencia y Protesta Social en el Sureste de México, tengo una pregunta sobre cuál es la incidencia, digamos, del crimen organizado en el desgarre del tejido social y en la dificultad para organizar movimientos, precisamente como se mencionaba, que movimientos de carácter rural, la mayoría, ¿no? De resistencia a los megaproyectos y todo eso. ¿Cómo la incidencia de este crimen organizado ha dificultado muchísimo digamos, el entramado de redes comunitarias y de redes sociales que han sido fracturadas, fragmentadas y revertidas para el beneficio del crimen organizado en muchos casos, ¿no? Entonces, como en Veracruz hay precisamente muchos grupos de crimen organizado, de muchos cárteles, también muchas personas desplazadas, ¿no? Quería saber cuál ha sido la incidencia de eso, ¿no? Y con respecto al libro de Miguel Ángel Ramírez, quería preguntar, y me pareció muy interesante lo de la infrapolítica, precisamente porque es un tema que creo que es muy actual, ¿no? Retomando a Scott, ¿no? Precisamente la resistencia cotidiana en condiciones de extrema violencia, de extrema represión, ¿no? Es lo único que nos queda muchas veces, ¿no? Y esto, digamos, significa un primer paso en la rebeldía, ¿no? Es una forma de
pues de decir no, ¿no?, a la situación, solo que en guiones ocultos, ¿no?, y por medio de la desobediencia civil y de acciones de resistencia pasiva, ¿no? Entonces, y además, pues también incorpora toda la cuestión de que el poder está diseminado, ¿no? O sea, el poder machista, por ejemplo, es un obstáculo también para la organización social, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que deberíamos de retomar muchas veces, ¿no? La infrapolítica, cuál es, digamos, su significado, el contexto en el que se da, y cómo pasar de la infrapolítica a la organización de resistencia de la vida, desde la vida cotidiana, porque precisamente la mayoría de los movimientos ahora son locales, son de la vida, retoman experiencia de la vida cotidiana, y podemos decir que es la sociología de la experiencia finalmente cotidiana, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Y más bien como pensando un poco en el cuestionamiento de Francis, como darle, bueno, me gustaría más bien como darle la vuelta, ¿no? Y saber ustedes cómo le están pensando en el libro de Veracruz, bueno, del sureste mexicano. Sí, más bien, porque hay como una serie de estudios que más bien de corte cuantitativo que señalan que hay una mayor probabilidad de personas que son víctimas de violencia de participar políticamente, ¿no? Entonces, pues más bien como que mi pregunta iría al revés, ¿no? Si ustedes creen que como la violencia puede ser un incentivo para la participación política, para el involucramiento, como una, digamos, consecuencia positiva, ¿no? O sea, con todas las notas al pie que eso pueda tener. Y sí, ¿no? Y más bien como una, digamos, un estimulante para generar como otro tipo de tejido social, otro tipo de cohesión social, ¿no? Otro tipo de capital, ¿no? Social. Entonces, bueno, en ese sentido, como ¿qué lectura le dan ustedes también a sus propios propuestas en el libro, ¿no? Bueno, ahorita le damos la palabra a Martín, que también tuvo preguntas, pero yo voy a tratar de hacer una reflexión muy breve en relación a la pregunta de Francis. En realidad el texto es de mi colega Marco Antonio Aranda Andrade, un investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que quiere abrir precisamente esta línea de investigación, ¿no? Es muy interesante porque él precisamente está haciendo una propuesta inicial para tratar de comprender y explicar cómo estas resistencias cotidianas, que a veces son imperceptibles, invisibles, pero que están ahí, pueden formar parte de otros movimientos sociales. Es decir, analizar una dimensión más macropolítica, digámoslo así, ¿no? En lo que él llama la acción colectiva contenciosa, pero también una división microsocial, una dimensión microsocial que son las resistencias cotidianas, y ver cómo se dan el análisis de los elementos intermedios que hay entre las dos dimensiones. Otra cuestión muy importante es cómo relacionar precisamente la dominación y la subordinación que se teje en esos entramados a veces más comunitarios, a veces incluso de la vida cotidiana intrafamiliar, que también es importante, con elementos de insubordinación. ¿Qué posibilidades, dice él, qué condiciones de posibilidad y de contestación presentan estas resistencias, que a veces son calladas, ¿no? Que a veces son, digamos, pues realmente poco analizadas? Pero lo interesante aquí es cómo se analiza a la política, a la democracia y a los movimientos sociales como un continuo entre la vida privada y la vida pública. Es interesante el planteamiento de Marco. Entonces esta idea de la infrapolítica retomada por James Scott, creo que podría ser interesante para el análisis de las redes, de las estructuras de movilización, ¿no? Todas esas redes que subyacen que están presentes y que permiten en un momento dado la detonación de grandes protestas o de movimientos más amplios. Es interesante. Él está trabajando precisamente ahorita un libro de autor, recopilando varios textos que él ha trabajado. Este texto salió en 2006 y quizás sería interesante ahí, si te interesa, ponerte
en contacto con él, ¿no? Pero eso es lo que... Eso, la política velada, la política minimizada. Y no solamente por las relaciones de poder, sino incluso por los mismos académicos, por las mismas ciencias sociales. Gracias, Francis. Martín. Bueno, la pregunta es clave en lo que, desde las dos perspectivas, ¿no? Porque cuando nosotros hicimos este libro, o digamos, hubo un interés también personal había un debate que se menciona mucho, que esta idea de la sociedad civil, ¿no? A mí ya el concepto me parecía vacío para estudiar Veracruz, o sea, yo no, o sea, no, la idea era decir que no había sociedad civil en Veracruz y que no había participación. Y cuando nosotros empezamos a estudiar los grupos, las redes, los colectivos, el impacto fue todo lo contrario. O sea, lo que a mí en lo personal me interesaba era, o sea, estudiar aquellas respuestas tanto de resistencias como los esfuerzos mínimos de organización, ¿no? Y en lo que respecta a Veracruz, lo que empezamos a entender era que había una multiplicidad de respuestas y de resistencias. Bueno, pero aparte tenemos el contexto de violencia, que de una u otra manera lo voy a abordar, digamos, el viernes, que me parece ese un punto clave, ¿no? Estructurador, que era que la violencia pues te paraliza, ¿no? Y el miedo, por ejemplo, lo que nosotros, yo había hecho, había estado trabajando el último periodo precisamente en la zona norte de Veracruz, en la zona petrolera, y ya sabíamos que la delincuencia organizada, digo, para nadie era novedoso todo el famoso robo de combustible. Eso tiene como 50 años en México. O sea, o sea, lo que pasa es que se agudizó y lo tomó la delincuencia organizada. Ese fue el punto. Pero veíamos, a mí me llamó mucho la atención cuando hice una serie de entrevistas y cuando estuve en la zona de Poza Rica, Papantla, que los propios ingenieros y la administración petrolera, digamos, tanto de empresa privada, sufrían también secuestros, extorsiones, etcétera. Entonces, no solamente eran las comunidades por la cuestión del fracking, la intensificación del capital, que también el fracking es un método que tiene 50 años. La diferencia es que la intensificación del capital es otra y entonces tienes que explotar a como dé lugar el petróleo, ¿no? Entonces contamina. Entonces, bueno, se venían varias cosas. Luego los colectivos de familiares desaparecidos en Veracruz. Entonces el pesimismo era terrible, ¿no? Y teóricamente también era como pues, la sociedad civil no está. Entonces lo que empezamos a ver y a discutir más bien era si está otro tipo de sociedad, ¿no? Que se está resistiendo, que está planteando. Entonces empezamos a ver cuestiones muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, los colectivos que tenían que salir a pesar del miedo a manifestarse, ¿no? La criminalización de la protesta combinada con los megaproyectos, pero aparte la delincuencia organizada. Y entonces, el punto, yo digo, Francis, no sé, tú conoces Veracruz y son regiones, subregiones, etcétera. Pero el punto que a mí me parecía era cómo brindaba de entusiasmo las mínimas esfuerzos organizativos de colectivos, de redes, de resistencias en espacios distintos. Y entonces por eso vemos ahí las hidráulicas, las respuestas muy de comunidades indígenas en otros lados, ¿no? Digamos, ahorita me refiero a Veracruz, el libro del sureste maneja también una parte del zapatismo que tendría otro contexto, ¿no? Y otra parte de Tabasco que es un contexto en algunos casos parecido, sobre todo al sur de Veracruz. Entonces, el otro punto, la siguiente fase, entonces, primero era cómo reflexionar qué pasaba con todas esas iniciativas de resistencia que implican una conceptualización diferente,
¿no? De quiénes son, quiénes se manifiestan, por qué protestan, cómo se organizan, ¿no? Y cómo ante un clima de violencias y de miedo, o sea, tienes respuestas, distintos tipos de respuestas, ¿eh? No así como el gran movimiento social central al que, sino movimientos locales, regionales, micros, ¿no? Vinculados, etcétera. Entonces eso da cuenta de varios de los artículos. A mí en lo personal esa parte de plantear una nueva teorización, digamos, no estamos todavía en eso, pero como replantearnos toda esta discusión y quitar paradigmas, ¿no? De que no estamos, o sea, esta idea de las clases medias, ¿no? Yo decía, por ejemplo, para Veracruz y la parte de una sociedad política de élite, pues no. Pero sí hubo un conjunto de resistencias impresionantes en Veracruz que a mí nos parecía que era importante resaltar y replantear, ¿no? En ese sentido. Ahora, en relación a todos los grupos tienes distintos tipos sí, todas las bandas de delincuencia organizada, etcétera, todo lo que tú digas, ¿no? La parte de las distintas bandas pequeñas, grandes, redes, etcétera. Pero a mí me parecía muy importante, y yo creo que eso está ahí en distintos elementos, que aún ante esos problemas ha habido respuestas. Eso no quiere decir que no esté el impacto de la delincuencia, de las violencias, pero a nosotros lo que nos interesaba era conocer, o sea, ante ese panorama tan desolador, articulado con un sistema político estatal autoritario, etcétera, etcétera, cómo había un conjunto de respuestas que no estaban siendo evaluadas y valoradas. Hasta ahí, entonces abre un camino distinto de repensar, ¿no? O sea, desde lo regional, que ha sido un poco, digamos, mi interés, hacia lo nacional, ¿no? O sea, cómo evaluar todo este conjunto de experiencias. Digamos, eso sería como una primera respuesta que te daría y tiene varias aristas, ¿no? No quería yo afirmar que el miedo a la violencia y todo eso y a la represión pues estaba paralizando los movimientos. Sí hay una multitud de movimientos locales o de pequeños grupos que han estallado en Veracruz, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 los estudiantes, ¿no? En el movimiento Yo Soy 132, después el movimiento magisterial, que no era decente aquí, después los movimientos de familiares desaparecidos, el Solecito, etcétera, ¿no? Los movimientos pues de resistencia contra los megaproyectos en Jalcomulco, en la Sierra de Songolicua, en Amatlán de los Reyes, en fin, son una multitud, ¿no? Pero sí están enfrentando condiciones muy de cerco, ¿no? De cerco muy duro, y no han podido articularse, ¿no? También. Entonces, y no tienen resonancia a nivel nacional, que ese es el problema, ¿no? O sea... Yo no lo veo por ahí, pero bueno, es una discusión que podríamos tener, porque esa idea de la resonancia nacional es ¿a dónde, no? Bueno, articularse con movimientos desaparecidos en otros estados, por ejemplo. Se han articulado, pero ahí la dinámica concretamente de los colectivos de desaparecidos es otra, ¿no? O sea, es muy complicada, muy difícil, ¿no? Como una articulación, como pensarlo, como lo ideal sería una articulación nacional, no como exactamente, probablemente un gran movimiento, pero una articulación nacional de los colectivos sería importantísimo, pero ahí va precisamente el elemento muerte adentro, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? Es una dinámica que a mí me parecería muy compleja, y que fácilmente cuando hablamos como de construir una articulación, a mí se me hace que sí ha habido fases interesantes, pero que esta idea de la articulación como centro... Pues lo intentó Javier Sicilia con el Movimiento por la Justicia,
Sí, por esa la fue paz y la una de las justicia. primeras, digamos, Claro. sí, una fase importante que articuló, digamos, la gran problemática nacional, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero digamos, yo no, sí veo que hay el problema de las violencias es tremendo, pero no veo, o sea, lo que veo es, yo veo más, en ese contexto tan desolador, veo mucha iniciativa y mucha fuerza. Pues, ¿cómo se articulan? Yo creo que es una labor como conjunta, ¿no? De distintos tipos de protestas y movimientos. O sea, no sé, a mí me ha llamado, quizás viéndolo desde la región, o sea, cuando pasas una fase donde parece que es total desesperanza para la gente, ¿no? Y cuando pasas a dar 2 o 3 pasos de construcción, en esos contextos tú dices hay una energía impresionante y una capacidad. Efectivamente no se llega a una gran articulación, ¿no? Pero yo sí veo, por ejemplo, Veracruz, especialmente por redes, tuvo una difusión nacional e internacional, pero a partir del 2015. Por ejemplo, a partir de 2007 a 2012 fue muy complicado. O sea, a los o académicos o activistas que declarabas a nivel internacional, decían o sea, por las características de los sistemas políticos, más bien te hacían a un lado, no se daba la gravedad del problema, ¿no? Pero después del 2015 yo creo que explota el problema y me parece que sí tiene visibilización. El problema sería la siguiente fase, ¿no? Que habría que ir como discutiendo. Bueno, esa es mi opinión, pero tienes razón en una pregunta clave, pues. Voy a poner orden. No, lo que pasa es que me parece que la pregunta que hace Francis es muy importante y creo que es algo que efectivamente no lo analizamos ni lo incluimos, simplemente ni siquiera está presente como pregunta en los estudios y análisis que hacemos de los movimientos sociales y lo tenemos que hacer. Digamos, la manera como entiendo, por ejemplo, esta cuestión tiene que ver, bueno, he ido conociendo poco a poco a través de los libros de ustedes y de las tesis y demás, casos específicos de Veracruz muy interesantes que generalmente siempre tendemos a idealizar. Pero hay otros casos, por ejemplo, en Morelos, que también tienen que ver con estos procesos de vinculación. No estoy hablando de la articulación con digamos, movimientos centrales o tendencias o movimientos de alguna manera centrales que tienden más a expandir y amplificar los movimientos, sino más bien en relación precisamente con el crimen organizado. Por ejemplo, comunidades organizadas en el estado de Morelos, en donde, digamos, los procesos a partir sobre todo de la entrada del neoliberalismo en el campo y con los cambios en la constitución de Salinas de Gortari hasta ahora, han tenido un impacto terrible en términos de la entrada de la mercantilización y la entrada de las tierras al mercado. Y eso ha modificado y cambiado completamente desde la perspectiva y la visión de los, por ejemplo, comuneros o de ejidatarios y su forma de organización. Esa es una primera cuestión. Una segunda es que efectivamente toda esa cuestión, por ejemplo, del huachicol, etcétera, se ha ido incorporando y metiendo a la organización misma, por ejemplo, de comuneros, y que han participado realmente en esos procesos de huachicoleo. Y en el momento en que lo que pasa es que eso evidenció, de alguna manera, la política de contención del huachicol, evidencia efectivamente cómo estas organizaciones están metidos ahí, y entonces entran, o sea, se ven cercados esa parte, y empiezan a vincularse con grupos de delincuencia organizada que empiezan a mantener la hegemonía y la dirección política de los grupos de comuneros para orientar
por otro lado, actividades delincuenciales. Entonces, ahí hay un problema que me parece muy grueso. Es decir, hay una penetración del crimen organizado muy, muy sutil, si se quiere, y a veces no tan sutil, en los procesos de organización social. Y eso me parece que no lo estamos tomando en cuenta. Y eso es muy complicado, porque tiene que ver efectivamente con problemas de fragmentación, problemas de liderazgos y problemas de organización de la protesta y de construcción de un proyecto de los movimientos que empiezan a quedar totalmente divorciados o separados de un ideal, digamos, de futuro posible, alternativo y demás, y está metido realmente la delincuencia. Y no lo estamos analizando. O no lo tomamos en cuenta, o qué pasa. Pero creo que sí está, y más ahora en donde prácticamente hay todo un tema de delincuencia organizada que se trabaja en las ciencias sociales, pero que está totalmente divorciado de la cuestión de los movimientos sociales, como si fueran dos mundos y dos momentos separados. Y la verdad es que si entendemos que realmente esta cuestión de la violencia está permeando prácticamente todas las esferas de la vida social, pues obviamente que en el campo de los movimientos sociales, por supuesto que también. Un poco para intercambiar puntos de vista con Francis. Yo tengo una apreciación que no es lo mismo, digamos, moverse desde los márgenes, ¿verdad? Y estar además en territorios donde tradicionalmente no se ha visibilizado y no ha tenido tanta resonancia las protestas, porque uno de los movimientos fuertes que se dieron fue contra la reforma educativa, y el número de los contingentes que se movilizaron de maestros fue impresionante, la verdad. Pero repito, no sé qué hay que tener con el centro, más allá de una buena conexión, porque no aparecía nada en la prensa, ¿no? Estos, digamos, en las cuestiones de redes sí, pero en la prensa así, la que tradicionalmente así como que genera opinión pública favorable hacia los desprotegidos y informa sobre los movimientos. En la jornada, pues se movilizaron maestros ahí de Veracruz, ¿no? Y uno más o menos conociendo o escuchando comentarios de algunos otros actores en Oaxaca, los oaxaqueños decían, quisiéramos tener la mitad de eso que se moviliza, ¿no?, en Veracruz. Pero desgraciadamente también aquí entran, a mi juicio, otros factores, como que, bueno, los maestros veracruzanos pues no tenían una tradición de organización social, se salieron del huacal prácticamente, ¿no? Y además pues hay así como una tradición más bien a la negociación, ¿no? Los veracruzanos como que somos más propensos a negociar, ¿no? Hay, digamos, estas cuestiones que pues de alguna manera nos diferencian, creo yo, con aquellos movimientos que se van hacia lo radical, y que también muchas veces en ese sentido pareciera que ser movimiento es ser antisistémico, ¿no? Y bueno, si nos vamos a esa lógica, bueno, pues entonces nunca vamos a estar nosotros ahí, ¿no? Entonces creo que en efecto, en cambio, si lo vamos analizando todos estos vínculos que se van tejiendo desde lo local, lo que se ha estado, por ejemplo, ahorita, no ha sido el discurso de la vida, a mí en lo particular no me convence mucho, ¿no?, precisamente por ese asunto antisistémico, pero han logrado ahí tener acotada a Caballo Blanco, ¿no? Han estado ahí, y si uno ve las movilizaciones no son tan numerosas, ¿no? Igual Jacomulco, ¿no? Ahí tienen su campamento, uno pasa y están también ahí latente y han logrado frenar por momentos, ¿no? Entonces, pues creo que desde luego que ahí la correlación de fuerzas, estos cambios políticos que comentaba Martín, en efecto vinieron ahí a replantear muchas cosas, y yo creo que
en cierta manera también los veracruzanos como que se fueron cansando y que esa pasividad y fue, digamos, sirvió también para reaccionar ante la violencia en un momento, digamos, ya meramente electoral, ¿no? Veracruz ha sido tanto era reserva del PRI, pero ahora, digamos, es uno de los estados que más votos aporta a Morena, ¿no? Y Obrador, desde hace 2, 3 contiendas, aquí tiene fuerte cantidad de votos, ¿no? Entonces, me parece que no es casual, primero, ante un discurso, digamos, de la derecha que capitalizó muy bien Yunes Linares contra la cuestión de la inseguridad, y luego, bueno, pero al estar frente del Estado 2 años, que fue muy poco tiempo, pero bueno, no tampoco hizo el intento por atacarlo de frente, pues nos viene otra vez otro cambio. Entonces estamos en una transición, digamos, que hemos pasado de ese centrismo negociador a otro escenario donde ahora pues hemos probado, digamos, ahí la alianza de centro-derecha y estamos ubicados, no sé si para bien o para mal, o estamos como para regresar a la mejor, a un nuevo régimen, digamos, pues democrático y popular, pero con todo lo que esta cuestión puede tener en el fondo, ¿no? De corporativismo también, ¿no? De negociaciones con actores políticos que en un momento determinado y bajo ciertas circunstancias y lugares, pues le van a permitir crecer o no. Eso es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues, padrísimo, muchas gracias. Son parte de los libros de la red, es lo que habrá que decir. Nada más para concluir, y están todos en PDF, están en la página de la red, que es www.redmovimientos, y lo pueden bajar. Muchas gracias.